Y el comienzo de este año 2026 también ha sido bien razonable, bien importante, con importantes ganancias. Pero hubo una AFP que tuvo un desempeño particularmente bueno en tres multifondos, el A, el B y el C. Estamos hablando de AFP Capital, que tuvo los mejores desempeños, las mejores rentabilidades del año para esos tres multifondos, el A y el B y el C. ¿Cuál fue la receta? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué hicieron? ¿Cómo ven el año 2026? Consejo para la gente, para los trabajadores, para los cotizantes. De eso y más vamos a hablar hoy en nuestro programa económico con peras y manzanas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta tribuna económica acá en nuestro canal de noticias de Mega. Para hablar entonces de algo tremendamente importante porque son nuestros ahorros previsionales, son nuestros manzanitas, nuestros chanchitos para tener nuestro dinero para cuando nos vamos a jubilar. Y para conversar de este tema está acá en el plató de Con Peras y Manzanas Carlos Milla, él es gerente de renta fija de AFP Capital. Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola, Roberto. A nuestro programa económico Con Peras y Manzanas. Bueno, Carlos, lo decía yo, lo hemos destacado en nuestro programa económico, el año 2025 fue un año bueno para el sistema. En general, los ahorros previsionales crecieron y harto, sobre todo los fondos donde ustedes también tuvieron el mejor desempeño. Pero ustedes en el 2025 resaltaron, fueron la FP con los mejores resultados para el fondo A, B y C, y los fondos D y E también tuvieron un muy buen desempeño. ¿A qué se debe? ¿Qué significa para los cotizantes esa performance? Sí, efectivamente. Lo primero es destacar que el año 2025 trajo muy buenas noticias para todos nuestros afiliados y pensionados. Liderar la rentabilidad de los multifondos quiere decir que la rentabilidad en AFP Capital fue superior al promedio del sistema. Eso quiere decir que los ahorros de nuestros afiliados y de nuestros pensionados crecieron más en promedio que los de las otras AFPs. Ya. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce que las personas, sus inversiones, sus ahorros, ya sea en la cuenta obligatoria, en el APB, en la cuenta 2, crecieron más, ¿no? Sí, efectivamente, pero déjame volver un poco a cuáles fueron estos resultados, para aterrizar un poco en números. AFP Capital, como tú mencionaste, estuvo en el primer lugar en los multifondos A, B y C. Recordemos que los multifondos A y B son los más riesgosos, son los que tienen más componente accionario. En acciones. Exactamente. Claro. El multifondo C es un fondo más balanceado, es un fondo que de alguna manera el que está en el medio, el más diversificado. Exactamente, es más diversificado. Y las rentabilidades fueron, en términos reales, la rentabilidad del multifondo A fue de un 15%. Tenemos el número para apoyarte a ti. ¿Podemos poner la gráfica para poder entonces mostrar y tú que nos expliques? Porque Perfecto. Tenemos el número con estos resultados para el fondo A, B y C de lo que fue, aquí está. Esto es de 2026. 2026. Mostremos lo que ocurrió con AFP Capital para el año 2025 en los fondos. Ahí está. Excelente. Ya. Por favor, explícanos, Perfecto. fondo A, un 15%, es una locura esto. De rentabilidad real, entonces por sobre la inflación. Multifondo B en torno a cercano a un 14% de rentabilidad real y el multifondo C también cercano en este caso a un 13% de rentabilidad real. Muy buenas rentabilidades. Ahora, en los fondos conservadores también, como tú dijiste, tuvimos buenos resultados, tuvimos buenas posiciones. En el caso de la rentabilidad del multifondo D, esta fue de un 11% real y el multifondo E fue de un 8% real. También muy buenas noticias para todos nuestros afiliados y pensionados. Ahora, esto no es casual, esto es parte de una estrategia que tiene AFP Capital, donde en el fondo lo que buscamos es ofrecer rentabilidades y consistencia en el largo plazo para nuestros afiliados y pensionados. Es así como también lideramos la rentabilidad en los últimos 7 años. Carlos, si me puedes poner por favor el Word nuevamente, porque aquí lo quiero llevar súper con pera y manzana para que la gente lo entienda también. Si una persona tenía 10 millones de pesos en el año 2026, ganó 1,5 millones, ¿no? de su ahorro. Su ahorro creció 1 millón, 1,5 millones. Y aquí, si lo llevamos al fondo a ver, la misma persona, si tenía 10 millones de pesos ahorrados, su ahorro creció 1,300,000.
y lo mismo acá, 1.200.000. Para que gente se haga una idea de qué es lo que significa cuando mes a mes los medios de comunicación hablamos de rentabilidad. ¿Está bueno el ejemplo? ¿Qué te parece? Sí, no, súper bueno. O sea, yo creo que siempre es importante aterrizar los conceptos para que las personas también vayan entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de la rentabilidad. Y la rentabilidad es muy importante, es un concepto clave que tiene que ver justamente, como tú lo mencionas, con cuánto crecen los ahorros en el tiempo. Recordemos que si uno toma del saldo, del total acumulado por las personas antes de la pensión, aproximadamente 2/3 de ese saldo viene de este efecto de rentabilidad. Entonces es un componente muy importante. No es el único, hay más pilares que componen la construcción de una buena pensión. Tenemos el aporte de los mismos trabajadores, por supuesto, el aporte del empleador, también tenemos los aportes o los beneficios estatales en la construcción de la pensión y también la rentabilidad, que sería como el aporte que hacen las AFP por medio de la gestión de las distintas inversiones. Claro. Ahora, Carlos, el 2025 fue un buen año para el sistema en general. Sí. ¿Qué condiciones hubo en el mercado? Porque igual el año 2025 hubo guerra, hubo situaciones que hacen tambalear la bolsa. Donald Trump, qué decir, fue un año complejo. Sí. El tema de los aranceles, la guerra arancelaria. O sea, pasaron cosas que habitualmente complican nuestros ahorros profesionales, pero no. Los mercados fueron resilientes. ¿Qué pasó ahí con eso? Sí, mira, yo te diría que hay eventos, como tú mencionas, que pueden ser tomados como de volatilidad, eventos que generan cierta incertidumbre, que generan tal vez movimientos en los mercados, pero también tenemos cosas positivas. El año 2025 tuvimos, por ejemplo, anuncios de estímulos fiscales en Europa. Tuvimos al mundo creciendo también de manera muy, muy importante. Tuvimos bajas de tasa, muchos bancos centrales. Porque la inflación en el mundo y en Chile fue cediendo. Exactamente, tuvimos la inflación. Entonces ya no había que aplicar este remedio fuerte que era tener tasas de interés altas. Exactamente, y como tú sabes, cuando bajan las tasas, lo que se hace es estimular también a la economía. Que la gente compre, se mueve el dinero. Entonces eso fue también positivo, tuvimos también buenos resultados por el lado de las empresas. Y finalmente también tuvimos inversiones en sectores como la tecnología en Estados Unidos que ayudaron a este buen desempeño de los mercados. No fue solamente el mercado accionario, fue algo transversal a todos los mercados. Claro. Mercado de bonos, mercado de acciones. Porque los multifondos, para que la gente lo entienda con pera y manzana, son 5 chanchitos, pero cuya plata se va poniendo de distintas maneras. El fondo A, como decías tú, es prácticamente pura acciones, qué sé yo, y el fondo E es más conservador, son papeles, de bonos, depósitos a plazo, para si usted lo quiera entender. Ahora, más o menos uno ve los resultados de la AFP en general y los números se asimilan, se acercan, qué sé yo. Pero ustedes, para el fondo A, B y C, logran separarse, como si esto fuera una carrera de bicicleta, se salen del grupo. Claro. ¿Qué hacen ustedes para lograr este tan buen 2025 en esos 3 fondos? Sí, yo diría que dentro de la gestión de las inversiones es importante mantener una cartera bien diversificada. La diversificación es importante y eso sumado a un concepto que muchas veces no es tan común, pero es la gestión del riesgo. Nosotros le ponemos mucho énfasis en la gestión del riesgo también de las carteras y esto nos hace aprovechar también de buena forma las distintas oportunidades que hay a nivel global y nos permite tener esta muy buenas rentabilidades y buenas noticias para todos nuestros afiliados y pensionados. Me da la impresión, yo llevo reporteando economía más de 25 años, que esto debe estar dentro de los top 3 de los mejores años de rentabilidad de pensiones. Sí. ¿Cómo lo ves tú también? Sí, es un buen dato. El 2025, si tú comparas o si tú tomas la rentabilidad del 2025 para cualquiera de los 5 multifondos, fue muy superior al promedio de la última década. Mira. O sea, fue un tremendo año de rentabilidad, así que excelente noticia, Pablo. Claro, y ahí además yo creo que esto es súper bueno cuando ocurren estos fenómenos, de que la gente entienda cómo funciona un sistema de pensiones, cómo el aporte que yo hago mes a mes se puede ir multiplicando para ir construyendo mi pensión. Exactamente. Entender además que esto no es algo que esté pegado. Puede venir ahora, ni Dios lo quiera, toco, no sé, no hay madera acá, pero zapateo en el sentido de que puede haber en el año 2026 algún episodio que bote las bolsas, que genere, por lo tanto, esto no está garantizado, ¿no es cierto? No está garantizado. Nunca está garantizado. No, siempre, y de hecho siempre, si uno mira, revisa hacia atrás, siempre hay eventos que generan volatilidad en los mercados. Eso puede ocurrir. Ahora, lo importante es que los fondos de pensiones
tienen de alguna manera esta diversificación, esta capacidad. Una inversión a largo plazo. Es también, como tú dices, a muy largo plazo. Las pensiones no es algo que uno vea en meses o en semanas, es algo que se proyecta a 30, 40 años, digamos. Y esta diversificación de las inversiones nos permite aprovechar también los distintos mercados y cuando tenemos algún evento en alguno de ellos, también se amortigua este evento por el efecto más diversificado de las inversiones. Quiero ir a eso, porque eso es tremendamente importante. Había un comercial de una financiera que ya no existe, la financiera Atlas, que decía, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, porque se te cae la canasta y se te rompen todos los huevos. ¿Qué es lo que quería decir eso? Que en lo principal es que uno debe tener las inversiones en distintos lugares y acá para nuestros ahorros ocurre lo mismo y me parece que ustedes usan esa estrategia, ¿no? Exactamente. Justamente este dicho de no tener los huevos en la misma canasta apunta a lo que hemos hablado de la diversificación. La diversificación es fundamental para aprovechar estas oportunidades y cuando los fondos de pensiones invierten en distintas partes alrededor del mundo, lo que están haciendo es justamente aplicar este concepto. Además, las inversiones, como mencionamos, son a largo plazo, 30, 40 años, y por lo tanto en ese horizonte de tiempo no hay ningún mercado que siempre sea el ganador, siempre pasan por ciclos de alzas, de no hay bajas. ningún mercado que siempre esté ganando, ninguno que siempre esté perdiendo. Exactamente, entonces ahí lo importante para entregar buena rentabilidad es estar bien diversificado. Claro, y ahí ¿hubo algún mercado que resaltó el año 2025? No sé, Asia, algún mercado emergente, Brasil, no sé, Sudamérica. Mira, sin ir más lejos, ¿ya? Chile. Bueno, la bolsa chilena fue una locura el 2026. Tuvo una rentabilidad de más del 50%, realmente fue un resultado extraordinario para Chile, fue una de las mejores bolsas a nivel global. Creo que fue la tercera o la cuarta mejor. Sí, estuvo dentro del podio, digamos, cercano, pero fue un muy buen resultado. Eso es en pesos, si lo vemos en dólares aún mayor, digamos. Entonces, muy buenos resultados para la bolsa chilena y todo esto, dado la diversificación y dado esto que hablamos de tener puesto inversión en distintas partes, genera también buenos, se recoge en los resultados de los fondos. Aprovechemos de eso mismo para hacer educación financiera, que es algo que a mí en este programa me interesa mucho. Hemos estado de los mercados, hablando de los mercados, de la bolsa chilena. Por ejemplo, yo estoy en el fondo A. Sí. ¿Dónde debiera estar mi plata? ¿Miti Mota, 50% en la bolsa chilena y el resto en bolsas en el mundo? Mira, los fondos, la gran ventaja del fondo de pensiones es que tienen plata en Chile y tienen también plata afuera. Hemos hablado de la diversificación. La idea es que tú tienes un poco en cada una de las partes. Si tú te concentras en una, corres el riesgo de que, claro, si el año fue bueno, muy buena rentabilidad, pero cuando ven el ciclo a la baja, nadie puede de alguna manera pronosticar lo que va a pasar. Claro, exactamente. Y ahí un mercado a veces afirma el otro. Exacto, ¿no? Esa es la idea. Y ahí ya, la mitad puede estar en la bolsa chilena y el resto en el mundo. Eso significa bolsa sudamericana, europea, Wall Street, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo van viendo ustedes? Mira, a hincar el diente a Wall Street, o a hincar el diente a París o a Londres. ¿Eso se está haciendo con estudios, todo? Por supuesto, nosotros tenemos un equipo... un estudio de mercado. Un equipo experto que sigue los mercados, que tenemos modelos desarrollados con la mejor tecnología, procesos también de clase mundial que nos permiten, de alguna manera, anticipar ciertas tendencias de mercado. Ahora, sin ir más lejos, hace poco tiempo, mientras acá estábamos de vacaciones, calor, etcétera, había una parte del equipo de AFP Capital estaba en Nueva York con frío, con nieve, justamente recogiendo este tipo de viendo tendencia. In situ para dónde va la mano. Exactamente, para justamente llegar acá con ideas de inversión para nuestros afiliados y pensionados. Claro, ahora, bueno, esto es tremendamente importante porque esta debe ser la pregunta que más nos hacen cuando ocurre la situación contraria a la que estamos viviendo desde hace un poco más de un año, que es cuando caen los mercados o alguna noticia, un bombardeo en Medio Oriente, qué sé yo, alguna cosa. Y Roberto, me estoy en el fondo A, me cambio en multifondo, todo eso ha sido una larga, eterna discusión. Recordemos además que producto de una empresa que hacía una asesoría, qué sé yo, finalmente ahora es más complejo cambiarse en multifondo, no te puedes ir del fondo A al E, sino que tienes que irte al sucedáneo, el más cercano, del A al B, qué sé yo. ¿Cuál es el consejo ahí cuando ocurren esas cosas que van a pasar? Esto no va a durar todo el tiempo, van a venir rachas negativas también, hay que decirlo. ¿Sí o no, Carlos? Hay que decirlo. Estas rachas largas
son buenas, pero tienen su término, igual que como decían en la Biblia, vaca flaca, vaca gorda. ¿Qué hay que decir entonces a la gente cuando pasa eso? Sí, primero es decir que es súper entendible que las personas cuando ven estos movimientos contrarios tengan cierto temor, sientan incertidumbre y tiendan a moverse hacia activos más seguros en principio. Pero el punto es que las pensiones, ya lo hemos mencionado, no se construyen en una semana o no se construyen en un mes, sino que toman horizontes muy largos de tiempo. Ni siquiera en un semestre o en un año. Claro, y los mercados caen y después los mercados se recuperan. Entonces, siempre lo más importante es que las personas tengan en cuenta estar en el fondo adecuado según su perfil de riesgo, según su edad, porque los multifondos están diseñados para entregar buenas rentabilidades para esos perfiles de riesgo, son instrumentos diversificados. Y también confiar en el equipo de inversión. En AFP Capital tenemos, como decía, un equipo de inversiones experto que está muy preocupado de hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados y pensionados y muy conscientes de la importancia que tiene esto en el bienestar financiero de las personas. Y, por supuesto, recordar que en unos meses más esto va a cambiar también, lo de los 5 multifondos. Ya no va a ser el fondo A, B, C, D y E, sino que por la reforma previsional van a ser 10 fondos generacionales, donde lo bueno, si uno pudiera considerarlo de alguna forma, es que uno ya no va a tener que cranearse, ay, tengo que estar el fondo A, el fondo B, el fondo C, sino que va a ser el sistema, de acuerdo a una serie de circunstancias, el que te va a ir moviendo. Edad, qué sé yo, varias cosas que van a destacar, ¿no? Van a ser al menos 10, no sabemos cuántos todavía, pero al menos... ¿Pueden ser más de 10? Podrían ser más de 10. Ya. Podrían ser más de 10. Yo pensé que estaba pegado en 10. No, ya está, eso todavía no está definido. Está en veremos. Sí, mira, buen dato que me entregas. Todavía está ahí en suspenso. Claro, vamos a pasar del sistema conocido de multifondos, el A, B, C, D y E, a este sistema, como tú mencionas, de fondos generacionales. Esto es algo que ya está en otras partes del mundo. Está en México, está en Australia, está en el Reino Unido también y en otros países. Y lo importante es que a partir de abril de 2027 las personas van a ser asignadas a un fondo generacional, en el cual se van a tener que mantener durante toda su vida laboral. No van a poder moverse, digamos. Claro. Lo que va a pasar es que el fondo va a ir cambiando en función del perfil de riesgo de los aportantes. Entonces, cuando las personas son jóvenes, están en un fondo generacional, el fondo probablemente tenga una mayor proporción accionaria de activos de riesgo. Cuando las personas empiezan a envejecer, ese mismo fondo va a ir cambiando y va a ir cambiando su composición hacia activos más conservadores. Entonces, no va a ser la persona la que se mueva, sino que el fondo es el que va a ir cambiando en función de las personas que están dentro. Y un tema muy, muy importante, a diferencia de la actualidad, donde las personas se pueden cambiar de fondo bajo ciertas restricciones de edad, en los fondos generacionales, para lo que es ahorro obligatorio, no van a poder hacer ese cambio. Van a tener que estar en ese fondo hasta el final. Una última pregunta, Carlos Millas, gerente de AFP Capital. ¿Cómo viene el año 2026? Sí. Yo sé que tú no tienes la bola de cristal, no la tiene ni un gerente, ni nosotros nada, pero algo se puede tirar alguna línea, ¿no? Sí. En cuanto estamos hablando de rentabilidad, no es del tiempo, ni cómo le era Colo-Colo a la selección chilena. No, claro. O sea, lo primero es que el año partió bien. Lo mostramos que partió bien, rentabilidades positivas. Nosotros esperamos que el año termine con rentabilidades positivas y buenas para todos los afiliados y pensionados. Sin embargo, dado lo excepcional que fue el año 2025, creemos que este año las rentabilidades van a ser más moderadas. Van a ser un poco más cercanas a lo que es... Lo normal. A los promedios históricos. Eso es lo que esperamos. Bueno, Carlos Millas, gerente de AFP Capital, con estas buenas noticias, además con el buen desempeño que tuvieron ustedes el año 2025. Muchas gracias por venir a nuestro programa con Pérez Manzano. A explicarlo, además lo explica muy bien con el ADN de nuestro programa. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Carlos Millas, de AFP Capital. Bien, vamos cortito ahora, una última noticia tremendamente importante. Porque ha comenzado el pago del bono marzo y esta es una noticia muy importante. Ya se ha iniciado el pago del aporte familiar permanente 2026, un beneficio que entrega el Estado para incrementar los ingresos de las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica, una bonificación que se otorga de forma automática a todos aquellos que para el 31 de diciembre del 2025 recibieron uno de estos beneficios. Por ejemplo, subsidio familiar Chile Solidario, el subsistema de seguridades, asignación familiar o asignación maternal. De acuerdo al Instituto de Previsión Social, el monto que se recibe por este aporte es de 66.834 pesos y se percibe por cada grupo familiar entero o carga familiar. Los beneficiarios pueden consultar en la página web aportefamiliar.cl y en la página
www.chileatiende.cl, ingresando con su RUN y fecha de nacimiento. Vamos a ver qué dijeron las autoridades esta mañana al hacer este anuncio. Es en ese marco que este aporte familiar permanente busca entregar un aporte por causante, por persona, de 66.800 pesos. Ya después del 2 de marzo van a empezar a ingresar el segundo grupo, que son aquellos que tradicionalmente reciben los pagos en la primera quincena del mes de marzo. Ahora, de señalar también que este es un aporte familiar permanente que le llega a la clase media, ya que después del 16 de marzo van a ingresar los que tienen asignación familiar con sueldos que son del orden del 1.400.000 pesos. Así que en ese sentido nos parece relevante dar cuenta de este aporte que se realiza a las familias chilenas. Tener asignación familiar, carga familiar o subsidio familiar acreditada a diciembre del 2025 o participar del subsistema de seguridad y oportunidades y del programa Chile Solidario también a diciembre del 2025. También destacar el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias del IPS que sacaron adelante este pago masivo, ¿ya? Que va a beneficiar a 1.870.000 familias. Bien, ahí estaba entonces la información. Pueden ustedes ver, cotejar, saber si son beneficiarios de esta importante ayuda, recordando que este bono que entrega el Estado justamente es para suavizar, alivianar todos los gastos que salen en marzo, que tiene que ver con las colegiaturas, con compromisos con los vehículos, con una serie de deudas que salen en este mes. Entonces vayan, por ejemplo, a la página www.chileatiende.cl o la otra, se ingresan el RUN, la fecha de nacimiento, y ahí van a ver si son beneficiarios. Con el nuevo wall, con la nueva pantalla que está debutando con nuestro programa Con Peras y Manzanas, terminamos el programa del día de hoy. Que les vaya muy bien.